Desde lo más profundo de mi experiencia, tengo la certeza de que cuando las personas unimos nuestras mentes y nuestros corazones, algo extraordinario sucede, nos volvemos imparables. Y si me preguntan quiénes son capaces de lograr esa unión en proyectos pequeños, medianos, grandes o incluso colosales, mi respuesta es clara: aquellas personas que lideran desde el servicio. Liderar no significa servirse de los demás para escalar posiciones. Liderar es ofrecerse para construir juntos. Ese tipo de liderazgo tiene una fuerza que trasciende, porque nace desde un propósito genuino. Cuando echo la vista atrás y me pregunto cómo era yo a los 8 o 10 años, reconozco en aquel niño a alguien tímido, sí, pero también lleno de ilusión por aprender, por descubrir, por superarse. Era consciente de mis propias dificultades, de mis propios límites, y a pesar de ellos, me atrevía a soñar en grande, incluso cuando esos sueños parecían inalcanzables. Hoy, desde este punto del camino, siento un cariño profundo por ese Mario pequeño, porque sé que su forma de mirar la vida fue el comienzo de todo. Siempre me preguntan cómo un cirujano formado en Harvard termina dando conferencias y escribiendo libros que muchos catalogan como autoayuda. Todo depende de cómo se entienda la medicina. Así como la paz es mucho más que la ausencia de guerra, la salud también es mucho más que la ausencia de enfermedad. Para mí, la medicina siempre ha abarcado tres dimensiones: la física, evidentemente, pero también la mental y la espiritual. Y es una lástima que en la mayoría de las facultades de medicina solo se profundice en la parte física, ignorando la afectiva, la emocional y la trascendental, como si no fueran parte esencial de lo que somos. Recuerdo que cuando entré a la facultad tenía apenas 18 años, y ya desde entonces empecé a preguntarme por estas otras dimensiones. No era fácil encontrar respuestas, porque casi no se publicaba nada sobre la conexión entre cuerpo, mente y espíritu. Ni siquiera en psicología, y mucho menos en medicina. Aún así, me lancé a buscar. Y encontré, poco a poco, esos primeros artículos pioneros que hablaban de cómo los procesos mentales influían en los procesos fisiológicos, algo que los griegos ya intuían hace miles de años. Tiré de ese hilo con pasión. Viajé, estudié, exploré y comencé a aplicar todo lo que aprendía en mi práctica médica. Lo fascinante fue ver cómo mis pacientes respondían. Ellos mismos me decían que estaban experimentando cambios profundos en sus vidas, y fui yo quien, animado por ellos, acepté llevar ese conocimiento más allá de los hospitales. Así comencé a hablar en universidades, en empresas, en instituciones. Lo que al principio era una inquietud personal se convirtió en una vocación expansiva. Hoy tengo el privilegio de presidir un centro internacional de salud, bienestar y felicidad con más de 140 nacionalidades representadas. Veo claramente cómo en las organizaciones, en las universidades, entre los jóvenes, hay un deseo creciente de comprender más sobre sí mismos y sobre cómo vivir mejor. Incluso muchos médicos, compañeros de profesión, valoran enormemente este enfoque integral, porque saben que el ser humano no es solo un cuerpo. Quieren ser más efectivos, y eso implica reconocer que la conversación, la conexión emocional y el acompañamiento interior también son medicina. Yo no he dejado de ser médico, aunque ya no ejerza la cirugía. Llevo más de una década sin tomar un bisturí. Sigo sintiéndome plenamente médico. Tomar la decisión de dejar la cirugía fue lo más difícil que he hecho en el ámbito profesional, pero fue una llamada clara. Hubo un momento en particular que me marcó. Una mujer, tras perder a su hijo en un accidente de aviación, vino a mi consulta con un estado físico y emocional muy delicado. Después de nuestras conversaciones, me dijo que había encontrado una paz que no conocía, una serenidad transformadora. Me miró con profundidad y me dijo: esto que haces no puede quedarse solo aquí, tienes que llevarlo más allá. Su manera de decírmelo me conmovió hasta lo más hondo. No era la primera que me lo decía, pero fue la primera que me hizo escuchar. A partir de ahí, me abrí a explorar nuevos caminos. Empecé a dar conferencias, a enseñar en universidades, a investigar.
Durante años compatibilicé esa pedagogía con la medicina clínica, hasta que llegó un punto en el que no podía seguir en ambos mundos al mismo ritmo. Y entonces, con todo el vértigo que supuso, tomé la decisión de dejar el quirófano para dedicarme a este otro tipo de sanación. Hoy veo a muchos jóvenes perdidos, sin rumbo, sin ilusión, atrapados en un sistema que no les ofrece sentido ni dirección. A todos ellos les diría: no os creáis todo lo que os dicen ni todo lo que veis. Os invito a cuestionar, a investigar, a mirar dentro de vosotros. Tenéis inteligencia y capacidad de sobra para descubrir por vosotros mismos qué es verdadero, qué os hace bien, qué os lleva a una vida con más salud, más amor, más propósito. No hay una sola forma de vivir bien, no hay un único modelo de éxito. Los mensajes sociales son muchas veces engañosos. Si tienes esto, serás feliz. Si haces esto, triunfarás. Y así, sin darnos cuenta, vamos siguiendo al que grita más fuerte. Pero hay que detenerse, hay que preguntarse: ¿qué me emociona de verdad? ¿Qué me hace vibrar el corazón? ¿Qué me llena de entusiasmo y de alegría? Porque ahí, en ese punto, empieza el camino. Confío profundamente en la juventud. Siempre lo he hecho. No solo porque creo que sois personas enormemente capaces, sino porque percibo que os estáis dando cuenta de algo que generaciones anteriores no veíamos con tanta claridad, que muchas cosas en nuestra sociedad necesitan transformarse. No podemos conformarnos con lo que se nos entrega, como si fuese la única forma posible de vivir. Podemos crear un mundo muchísimo mejor que este, y sé que tenéis el coraje para hacerlo. Por eso, os animo a trabajar vuestro propio criterio. Aprended a cribar, a discernir lo verdadero de lo aparente, lo esencial de lo superficial. Está bien dejarse orientar, pero cuidado con dejarse seducir por los cantos de sirena del postureo, de las apariencias, de la necesidad de agradar en redes sociales. Todo eso tiene un impacto profundo, sobre todo si no sabemos bien quiénes somos. Esa búsqueda de validación externa, que nos hace depender de un número de likes o de seguidores, solo evidencia una cosa: que todavía no hemos conectado con nuestra verdadera esencia. Durante los últimos años me ha preocupado tanto este tema que decidí crear un curso llamado Conecta con tu mejor versión y fortalece tu autoestima. El objetivo es sencillo pero profundo: ayudar a las personas a reconocerse en su grandeza, porque cuando uno sabe quién es, ya no necesita que el mundo le aplauda para sentirse valioso. Las redes sociales pueden ser maravillosas herramientas de conexión, sí, pero nunca deben convertirse en el espejo que determine nuestro valor. Es lógico que queramos gustar, que disfrutemos cuando nuestras publicaciones son bien recibidas, pero eso no puede condicionar nuestra forma de pensar, de sentir o de actuar. Si usamos las redes para avanzar, estupendo. Pero si sentimos que nos reducen, que nos hacen más pequeños, hay que hacer un alto en el camino. Conozco a muchos jóvenes que sí tienen un propósito claro, que ya han encontrado una meta, y a ellos también quiero decirles algo: no basta con brillar, hay que iluminar. La diferencia es enorme. Puedes ser una persona muy capaz, muy brillante, muy segura de sí misma, y aún así perderte lo mejor de la vida si solo te enfocas en ti. La verdadera plenitud llega cuando, además de brillar, decides compartir tu luz para que otros encuentren su camino. Esa es la función más bonita que puede tener un ser humano: inspirar desde la humildad, tender la mano al que todavía no ha encontrado el rumbo, allanar el camino con tu ejemplo, con tu experiencia, con tu humanidad. Cuando pensamos en dejar huella, solemos imaginar cosas grandiosas, pero yo creo que la verdadera huella se deja en lo pequeño, en ese instante en que alguien se sintió mejor gracias a ti, en esa palabra que ofreciste en el momento justo, en ese gesto que, sin que lo supieras, cambió el día de otra persona. Todos podemos dejar huella. El médico que alivia un dolor, el maestro que despierta una vocación, el compañero que escucha, la persona que protege la naturaleza, que cuida de su entorno, que actúa desde el corazón. Todos dejan huella. No hace falta salir en los periódicos ni conseguir millones de seguidores. Solo hace falta una cosa: que te importen los demás. Sócrates, el padre de la filosofía, nunca escribió nada, y sin embargo toda la filosofía occidental nace de él.
su discípulo, Platón, escribió sus enseñanzas y en todos sus diálogos el protagonista era Sócrates. Cuando le preguntaron por qué no escribía, él respondió: todo lo que tengo que decir ya está escrito en el corazón de mis discípulos. Eso es lo que yo creo que debemos aspirar a hacer. Escribir en el corazón de los otros, desde la verdad, desde la generosidad, desde la intención de servir. A los que buscan brillar y dejar huella, les diría esto: si buscas iluminar, brillarás inevitablemente, pero si solo buscas brillar, jamás iluminarás, porque el brillo que nace del ego no alumbra, solo deslumbra. En cambio, cuando tu foco está puesto en los demás, cuando lo que más te apasiona es ayudar, acompañar, hacer bien, entonces tu luz se multiplica, y esa es la que transforma de verdad. Es curioso cómo la vida te devuelve lo que das. Si das desde el alma, desde el corazón, eso se te devuelve multiplicado. Pero si solo das para recibir, lo que recibas nunca será suficiente. Por eso, para mí, el secreto de la felicidad es uno muy sencillo y a la vez muy profundo: el amor. El amor gratuito, el amor incondicional. Ese amor que no espera nada a cambio, que se entrega porque sí, que no deja de amar aunque no reciba nada. Es un amor que no se basa en el sentimiento, sino en la elección. Los griegos lo llamaban ágape, elegir tratar al otro con respeto, con generosidad, con compasión, aunque no tengas una razón emocional para hacerlo. Ese amor tiene un poder inmenso. Y no lo digo solo desde lo filosófico o espiritual, sino también desde lo científico. Uno de mis maestros, el profesor Richard Davidson, demostró con estudios de neuroimagen cómo entrenarse mentalmente en ese amor sin condiciones, a través de lo que llaman Loving Kindness Meditation, genera cambios reales en el cerebro. Reduce el volumen de las amígdalas cerebrales, esas estructuras que procesan el miedo y la ira. Y no hablo solo del miedo a un depredador, hablo del miedo al rechazo, al juicio, a no encajar. Hablo de esa ira que nace del rencor, de la venganza, de la necesidad de devolver el daño recibido. Al reducir esa reactividad, ganamos claridad, serenidad, equilibrio. Dejamos de ser víctimas de nuestras emociones y pasamos a ser dueños de nuestras respuestas, no desde la sumisión ni desde la debilidad, sino desde una fortaleza serena, consciente, compasiva. Y lo más fascinante es que todo esto, el amor, la compasión, la conexión humana, tiene impacto incluso a nivel genético. Influye en qué genes se expresan y cuáles no. Mejora la salud, refuerza el sistema inmune, potencia nuestras capacidades cognitivas. Todo empieza por un acto tan sencillo como mirar al otro con bondad. Eso, que parece simple, tiene un poder revolucionario. Por eso insisto tanto en entrenarlo, en practicarlo, en llevarlo a la vida diaria. Porque cuando uno comprende que el amor no es solo un sentimiento, sino una fuerza transformadora, ya no hay marcha atrás. Empiezas a vivir desde otro lugar, desde otra mirada, desde otra conciencia, y entonces el mundo también empieza a cambiar. Uno de los errores más frecuentes que veo es querer luchar contra los pensamientos negativos. Es como intentar apagar un fuego soplando más aire. Carl Gustav Jung, uno de los grandes psiquiatras suizos, decía: lo que resistes, persiste. Cuanto más te resistes a un pensamiento, más fuerza le das. Y es verdad. A lo largo de miles de años, distintas tradiciones han descrito cómo la mente genera pensamientos sin parar. La clave no está en dejar de pensar, eso es imposible, sino en cómo gestionamos nuestra atención. En el momento en que le prestamos atención a un pensamiento, ese pensamiento adquiere volumen, color, solidez. Imaginemos que me viene a la mente qué cenaré esta noche. Si lo dejo pasar, no ocurre nada, pero si empiezo a prestarle atención, ya me imagino el plato, el restaurante, el sabor y me he perdido del presente. Lo que he descubierto y que practico cada día es que la atención es como un foco. Si lo diriges hacia el pensamiento, ese pensamiento se vuelve protagonista. Si lo dejas pasar y vuelves al presente, al cuerpo, a la respiración, a la hora, ese pensamiento pierde fuerza, se disuelve, se desvanece. Y lo increíble es que, cuando llegamos a ese espacio de quietud, cuando logramos salir de esa red neuronal por defecto que se activa en modo piloto automático,
empieza a emerger otra red distinta, la red ejecutiva central. Esa red es responsable de la toma de decisiones más complejas, del equilibrio emocional, de la creatividad y, lo más importante, de la claridad. En esos momentos de silencio puedes ver cosas que antes no veías. Tomas decisiones con mayor certeza y no es magia, es neurociencia. Se ha demostrado científicamente. Además, en ese espacio de silencio surgen otras cosas poderosas. Aparecen heridas que llevamos arrastrando desde la infancia, traumas, creencias limitantes, condicionamientos que antes no sabíamos ni que existían, y al verlos con la luz de una conciencia adulta, ya no nos destruyen, los podemos observar, reconocer y transformar. Por eso yo animo tanto a los jóvenes a entrenarse en el silencio, en la atención plena. No solo es una técnica, es una forma de recuperar la soberanía de tu mente. Emma Seppala, investigadora en Stanford, ha estudiado mucho esto. Cuando uno se entrena en mindfulness, no solo mejora su eficiencia, su concentración y su memoria, también mejora su salud, se regula el sistema inmune, disminuye la inflamación cerebral, se equilibran las emociones. Estar aquí y ahora no es solo una frase bonita, es una puerta a una vida mejor. Lo contrario es vivir atrapados en el piloto automático, con una mente que salta del pasado al futuro sin descanso. Y eso no solo nos agota, nos enferma, nos desconecta de nosotros mismos y de los demás. Por eso, el entrenamiento mental es tan esencial como el ejercicio físico. Ambas cosas nos devuelven al centro, al equilibrio, a la posibilidad de vivir con plenitud. Y si hay una decisión que puede cambiar por completo el rumbo de nuestra vida, esa es la de escoger conscientemente con quién la compartimos. A menudo me preguntan cómo elegir bien a una pareja. Yo creo que es una de las decisiones más importantes que podemos tomar, porque no solo afecta a nuestra vida afectiva, sino a nuestro crecimiento personal, a nuestra paz, a nuestro futuro. Por eso insisto en que hay que combinar dos dimensiones, la emocional y la racional. Claro que alguien puede atraernos por su físico, por su carisma, por su simpatía, pero eso no basta. Hay que conversar, hay que conocer a fondo a esa persona, porque todos mostramos lo mejor de nosotros al principio y eso es natural. Pero la convivencia, los momentos difíciles, las decisiones importantes, todo eso requiere algo más profundo, valores compartidos. Para mí, los valores son casi innegociables. Si no hay valores comunes, por muy bonita que sea la relación al inicio, en los momentos difíciles se quebrará, porque los valores son los que guían nuestras decisiones, nuestras reacciones, nuestras prioridades. No son lo que decimos que tenemos, sino lo que realmente vivimos. Yo he visto muchas parejas romperse no por falta de amor, sino por diferencias de valores. Uno quiere construir desde la solidaridad y la empatía, el otro desde la competitividad y el sálvese quien pueda. Así es muy difícil. No digo que sea imposible, pero sí muy complicado. Y esto me lleva a hablar de otro tema que me apasiona, el poder de las creencias. José Ortega y Gasset decía algo maravilloso: las ideas las tenemos, pero en las creencias estamos. Una creencia no es una simple opinión, es una forma de ver el mundo. Quien cree que puede, se ve capaz. Quien cree que no puede, se ve limitado, aunque en realidad tenga todas las capacidades. Muchas veces, esas creencias las adoptamos sin darnos cuenta. Alguien nos dijo algo en un momento vulnerable de nuestra vida y lo tomamos como verdad. O interpretamos mal una experiencia y sacamos una conclusión errónea. Por ejemplo, si de niño rompes un jarrón y te dicen «qué torpe eres», puedes empezar a creértelo, pero tal vez fue solo un accidente, un descuido. Y sin embargo, esa idea puede quedarse grabada, condicionando tu conducta durante años. Las creencias limitantes no se ven con los ojos, se sienten en el cuerpo. Cuando estás a punto de hacer algo que te asusta y tu cuerpo se tensa, la respiración se altera, el corazón se acelera, pregúntate: ¿qué estoy creyendo para sentirme así? Esa pregunta puede revelarte mucho, y luego hazte otra igual de poderosa. ¿Qué necesito creer para atreverme? A veces basta con dar un paso pequeño, el más pequeño que te atrevas a dar, y al hacerlo,
descubres que lo que te frenaba no era la realidad, sino tu creencia. Por eso, una de las formas más potentes de transformar tu vida es dar pequeños pasos. No necesitas una gran revolución, solo empezar. Porque cada paso que das desmantela una creencia antigua y construye una nueva mirada sobre ti y sobre el mundo. Me preguntan con frecuencia cómo los jóvenes pueden cuidar su cerebro. Y es una gran pregunta, especialmente porque no es muy habitual que un joven se la haga. Hay una falsa sensación de invulnerabilidad en la juventud que lleva a creer que todo está bien, que el cuerpo aguanta lo que sea, que los excesos no pasan factura, pero la ciencia dice otra cosa. En países como Estados Unidos, por ejemplo, 1/3 de los jóvenes ya muestra signos de daño celular. Muchos están desarrollando resistencia a la insulina, una condición previa a la diabetes, y eso está relacionado con el consumo masivo de azúcar. El páncreas empieza a colapsar porque ya no puede más. Y claro, si eso está ocurriendo a los 20 años, ¿cómo estará ese cuerpo a los 40? También hemos olvidado algo que ya se ha probado con claridad. Lo que comemos influye directamente en cómo pensamos. No es una teoría, es un hecho científico. Los alimentos ultraprocesados, los excesos de azúcar, los productos que ni siquiera leemos en las etiquetas, todo eso provoca inflamación cerebral. Y esa inflamación no solo afecta la memoria o la atención, también se asocia con cuadros de ansiedad y depresión. La alimentación no es solo una cuestión estética, es una cuestión de salud mental. Muchos jóvenes que sufren ansiedad o tristeza crónica tal vez no tengan ningún problema profundo, simplemente están comiendo cosas que alteran su química cerebral. Además de la alimentación, el otro gran olvidado es el ejercicio físico. El sedentarismo está causando un daño incalculable. Basta con observar los índices de sobrepeso en adolescentes y adultos jóvenes. Son alarmantes y el cuerpo, cuando no se mueve, se estanca. No solo se acumula grasa, también se acumula tensión emocional, estrés, pensamientos repetitivos. El ejercicio libera endorfinas, regula hormonas, fortalece el sistema inmunológico. Es una herramienta natural contra la tristeza, la apatía, la inseguridad. No hace falta correr maratones, basta con moverse, caminar, subir escaleras, bailar. El cuerpo fue diseñado para moverse. Y por supuesto, no puedo dejar de hablar del sueño. Es sorprendente cómo hemos normalizado dormir poco, como si fuera un signo de productividad. Hay quien dice, ya dormiré cuando muera, o menos sueño, más éxito, nada más lejos de la verdad. El sueño no es una pérdida de tiempo, es una necesidad biológica esencial. Durante el sueño, el cerebro activa un sistema maravilloso que se llama sistema linfático, diferente del linfático, que elimina proteínas tóxicas acumuladas durante el día. Si no dormimos lo suficiente, esas proteínas se quedan ahí, y con los años pueden provocar enfermedades degenerativas, incluso en personas jóvenes. Yo he comprobado que las personas que duermen bien rinden mejor, están de mejor humor, aprenden más rápido. Dormir bien es invertir en el presente y en el futuro. Y no hablo solo de cantidad, sino de calidad. Hay que preparar el cuerpo y la mente para el descanso, reducir el uso de pantallas por la noche, evitar comidas pesadas, crear un ambiente propicio para relajarse. Es un acto de autocuidado profundo. En el fondo, cuando duermo bien, estoy diciéndome a mí mismo, me respeto, me valoro. Otra práctica fundamental es el entrenamiento mental. Yo recomiendo muchísimo el mindfulness, no como una moda, sino como una herramienta de transformación profunda. Aquí en el IE entrenamos a muchísimos jóvenes en técnicas de atención plena. Aprenden a regresar al presente, a detener la rumiación mental, a observar sus emociones sin identificarse con ellas. Es un entrenamiento como cualquier otro. Cuanto más lo practicas, más efecto tiene. Y no solo mejora la concentración, mejora la salud, reduce el estrés, fortalece la toma de decisiones. Es una inversión total en uno mismo. También creo en el poder de la gratitud. Vivimos en una sociedad que nos empuja a querer siempre más, a correr sin parar, a frustrarnos cuando las cosas no salen como queremos, pero se nos olvida todo lo que sí tenemos. Se nos olvida que muchos de nuestros problemas serían los sueños de otros. Tener agua potable, acceso a educación, un techo, personas que nos quieren, eso no es poca cosa.
Yo animo a todos a practicar la gratitud cada día, aunque sea con un ejercicio sencillo. Antes de dormir, recordar 3 cosas que salieron bien. No tiene que ser algo grandioso, puede ser una sonrisa, una conversación, un pequeño logro. Lo importante es sentirlo, no solo pensarlo, porque el inconsciente no entiende de ideas, entiende de emociones e imágenes. Y por supuesto, si hablamos de salud mental, no podemos dejar fuera el respeto. Aquí en el instituto tenemos más de 130 nacionalidades, gente de todas partes del mundo, con culturas distintas, formas distintas de ver la vida. Y eso es una riqueza. Pero solo lo es si nos tratamos con respeto, si apreciamos la diferencia, si facilitamos la integración. De poco sirve tener edificios modernos o tecnología de punta si las personas que llegan no se sienten acogidas. El verdadero lujo no es el mármol ni el cristal, es la calidez humana. Y esto lo confirma el estudio más largo sobre la felicidad, el de la Universidad de Harvard. Lo que más determina el bienestar de una persona es la calidad de sus relaciones. Puedes tener poco, pero si estás rodeado de personas que te quieren, tu vida tiene sentido. Puedes tener mucho, pero si te sientes solo o juzgado, todo pierde valor. Por eso yo insisto tanto en cultivar la conexión humana. No es algo accesorio, es lo que nos sostiene en los momentos difíciles, es lo que nos eleva cuando caemos, y es lo que realmente deja huella. Hablar de ansiedad es hablar de una realidad que muchos prefieren esconder, como si fuera un defecto, como si nos hiciera menos valiosos, pero es todo lo contrario. La ansiedad es una señal, es una forma que tiene el cuerpo y la mente de decirnos: algo no va bien, escúchame. Lo primero que siempre digo es que no hay que sentir vergüenza por tener ansiedad, ninguna. Vivimos en un mundo que genera presión constante, incertidumbre, exigencias, comparaciones. No es raro sentirse abrumado, no es raro sentir miedo, y mucho menos en la juventud, cuando tantas cosas están por construirse y por entenderse. Aceptar eso es el primer paso para poder sanar. Y luego, una vez reconocido, hay que pedir ayuda. Pedir ayuda no es un acto de debilidad, es un acto de madurez. A veces esa ayuda puede venir de la familia, a veces de un amigo, a veces de un profesional. Y hay profesionales muy buenos que pueden acompañarte, orientarte, ofrecer herramientas. Nadie tiene que enfrentar solo su ansiedad. Y si aún no puedes acudir a alguien, hay cosas que puedes hacer desde ya. El ejercicio físico, por ejemplo, tiene un impacto directo sobre la ansiedad. Mover el cuerpo regula el sistema nervioso, produce neurotransmisores que estabilizan el estado de ánimo. No es magia, es ciencia. También está la meditación. Sentarte unos minutos al día, respirar con consciencia, observar sin juicio, es un bálsamo para el sistema nervioso. Cambia la química cerebral, mejora la percepción de uno mismo. Y luego está la alimentación, comer menos ultraprocesados, más alimentos reales. Incluir grasas buenas, frutas, verduras, beber suficiente agua, todo eso influye, todo eso cuenta, porque el cuerpo y la mente están profundamente conectados, y si los cuidamos, responden. No de inmediato, no como un botón que se aprieta, pero sí como una semilla que se cultiva. Otra cosa que me parece clave es desmontar la idea de que solo me pasa a mí. Number no, estás solo. No eres el único. La mayoría de las personas que ves fuertes, seguras, sonrientes, han tenido sus momentos de ansiedad. Todos pasamos por ahí. Lo importante no es no tener ansiedad nunca. Lo importante es saber qué hacer cuando llega, cómo cuidarnos, cómo no juzgarnos, cómo no encerrarnos en esa idea de que si estoy mal, soy menos. No lo eres. Al contrario, estás enfrentando algo difícil y eso requiere valentía. Y, hablando de la vida moderna, es inevitable mencionar la cultura de la inmediatez. Vivimos en un mundo en el que todo lo queremos ahora. Pedimos algo y lo tenemos en casa en horas. Queremos aprender algo y lo buscamos en un clic. Pero esto tiene un precio. La impaciencia genera frustración, y la frustración mantenida es corrosiva. Nos pone tensos, irritables, desconectados. Y todo porque hemos confundido el deseo con la necesidad. Una cosa es querer algo pronto y otra muy distinta es necesitarlo ya para sentirnos en paz.
Yo creo que es fundamental recuperar la capacidad de esperar, esperar sin ansiedad, esperar sin desesperación, entender que los procesos importantes requieren tiempo, que no todo lo valioso es inmediato, que hay belleza en lo lento, que el árbol más robusto no crece en un día. Y esto aplica al amor, al trabajo, al conocimiento, a todo. Si me frustro porque algo no llega a la velocidad que quiero, no estoy viviendo, estoy exigiendo. Y eso me aleja de la serenidad. La clave está en soltar el apego, en comprender que no controlar todo es parte de la vida, que puedo hacer mi parte con compromiso, con ilusión, con entrega, pero que hay cosas que simplemente necesitan tiempo y si no me lo doy, me desgasto, me rompo, me vacío. Por eso insisto tanto en el poder de la paciencia. No es resignación, es confianza. Confianza en que, si siembro con honestidad, con coherencia, con amor, en su momento recogeré. Ahora bien, me suelen preguntar, ¿todos podemos ser líderes? Y mi respuesta es sí, pero hay que entender qué significa liderar. Porque mucha gente confunde liderazgo con posición, con poder, con jerarquía, y no es eso. Liderar no es mandar. Liderar es inspirar. Liderar es influir desde el ejemplo, desde el servicio, desde la integridad. No hace falta tener un cargo para ser líder. Basta con tener conciencia de que nuestras acciones, nuestras palabras, nuestras actitudes afectan a otros. Por eso yo hago una distinción muy clara entre management y leadership. El primero tiene que ver con procesos, con organización. El segundo, con personas. En mi etapa como cirujano, el management era saber cómo hacer una operación. El liderazgo era cómo hablaba con mi paciente antes de entrar al quirófano, cómo conectaba con su miedo, cómo tranquilizaba a su familia, cómo trabajaba en armonía con el equipo médico. Eso también salva vidas. Eso también transforma. Por eso les digo a los jóvenes, formarse en habilidades humanas es tan importante como formarse en lo técnico. La empatía, la escucha, la compasión, la capacidad de comunicar, de motivar, de sostener a otros en momentos difíciles, todo eso se entrena, no es innato, se puede aprender. Y es urgente que lo aprendamos, porque el mundo necesita personas que no solo sepan hacer, sino que sepan ser. Personas que brillen, sí, pero no para eclipsar a otros, sino para iluminar. Y lo más hermoso es que cuando lideras desde ahí, desde el corazón, desde la autenticidad, no solo transformas el entorno, te transformas tú, te haces más fuerte, más humano, más sabio, y entonces sí, el liderazgo no es una meta, es un camino que vale la pena recorrer. El amor incondicional, ese que no espera nada a cambio, sigue siendo el secreto más poderoso para vivir con sentido. Es fácil hablar de amor cuando todo va bien, cuando las personas nos tratan como queremos, cuando el entorno nos favorece, pero el verdadero amor, ese que transforma, ese que sana, es el que elige actuar desde el respeto, la empatía y el deseo profundo de ayudar, incluso cuando no hay reciprocidad. Ese amor no es un sentimiento pasajero, es una decisión, una elección consciente. Es tratar a alguien como si le quisieras, incluso si en ese momento no sientes nada, simplemente porque reconoces su humanidad y decides iluminar su camino. Yo lo he visto, lo he experimentado. Cuando decides mirar a alguien con compasión en lugar de juicio, cuando en lugar de devolver una crítica eliges comprender, cuando ofreces una palabra amable en medio del ruido, algo se mueve. Y no solo en el otro, en ti. Porque ese amor, cuando lo practicas, cambia tu biología. No es una metáfora, es literal. Los estudios más avanzados en neurociencia, como los del profesor Richard Davidson, han demostrado que ejercitarse mentalmente en este tipo de amor reduce el volumen de los núcleos del miedo y la ira en el cerebro. Imagínate vivir con menos miedo y con menos rabia. Imagínate tener la claridad mental para responder sin reaccionar, para sostener sin romper, para construir sin herir. Eso no significa que te vuelvas débil. Al contrario, requiere una enorme fortaleza tratar bien a alguien que no te trata bien. Requiere autocontrol, visión, profundidad. Porque no se trata de ser sumiso, se trata de tener un poder tan grande dentro de ti que no necesitas imponerte. Ese poder, paradójicamente, nace de la humildad. Nace de reconocer que detrás de cada ataque hay un miedo, una herida, una historia que no conocemos.
Y cuando somos capaces de ver eso, ya no respondemos igual, ya no necesitamos ganar, necesitamos comprender. Y comprender no significa justificar. Number comprender significa no quedar atrapado, no dejar que lo que viene de fuera determine quién soy yo por dentro. Y esa es una libertad inmensa. Es como si tuvieras una brújula interna que te guía, aunque haya tormenta. Y sabes que puedes volver a ti, que puedes mantener tu centro, que puedes seguir eligiendo el amor. Porque el amor no es ciego, el amor ve. Y ve profundamente, y por eso puede transformar. Ese amor no solo nos cambia individualmente, también cambia nuestras relaciones, nuestros entornos, nuestra salud. Hay estudios que muestran que el amor auténtico y la conexión profunda con los demás favorecen la liberación de oxitocina, una hormona que, además de generar bienestar, protege el corazón, reduce el estrés, mejora el sistema inmune y, más allá de lo biológico, nos da un sentido de pertenencia, nos hace sentir que importamos. Y eso es vital, porque el dolor más grande del ser humano no es físico, es existencial, es la sensación de no ser visto, de no ser valorado, de no ser querido. Por eso, cuando practicamos el amor gratuito, no solo ayudamos al otro, nos ayudamos a nosotros mismos, reconectamos con lo esencial, volvemos a casa. Y sí, puede doler. A veces amar es exponerse, a veces es arriesgarse a no ser comprendido. Pero vale la pena, siempre vale la pena, porque en ese camino descubrimos nuestra verdadera grandeza. Ahora bien, para sostener ese nivel de presencia, de amor, de conciencia, es imprescindible aprender a gestionar la mente. Y uno de los errores más comunes que cometemos es luchar contra nuestros pensamientos. Pensamos que si dejamos de pensar en algo desaparecerá y ocurre todo lo contrario. Cuanto más lucho contra un pensamiento, más fuerza le doy. Es lo que decía Carl Jung: lo que resistes, persiste. Y lo he comprobado una y otra vez. La mente no se calma a golpes, se calma con atención, con presencia, con consciencia. Imagina que estás sentado y pasa un pensamiento como «no soy suficiente». Si le prestas atención, si lo alimentas, se hace grande. Se convierte en una historia, en una emoción, en un estado. Pero si lo observas, si simplemente lo dejas pasar como una nube en el cielo, pierde poder. Porque lo que da poder al pensamiento no es su contenido, es tu atención. Por eso la clave no es eliminar pensamientos, es cambiar el foco, llevar la atención al cuerpo, a la respiración, a la hora, porque en el ahora los pensamientos pierden solidez. Y cuando practicas esto, cuando entrenas esa atención sostenida, empiezan a ocurrir cosas asombrosas, empiezas a ver con claridad. Tienes más intuición, más discernimiento, y no porque aparezca mágicamente, sino porque ya estaba en ti, solo que estaba tapado por el ruido. Cuando se apaga ese ruido, aparece tu sabiduría, aparecen las respuestas, te das cuenta de cosas que antes no veías, tomas decisiones más certeras, reconoces heridas del pasado que estaban saboteando tu presente, y al verlas puedes transformarlas. Esto es tan poderoso que incluso cambia la estructura del cerebro. Lo han mostrado estudios de neuroimagen. La red neuronal por defecto, que está activa cuando estamos en piloto automático, se desactiva y se activa la red ejecutiva central, asociada con el pensamiento profundo, la planificación, la creatividad. Es decir, tu cerebro se vuelve más eficiente, más coherente, más sano. Y no solo eso, tu salud mejora, tu cuerpo responde, porque cuerpo y mente son uno, y lo que ocurre en uno resuena en el otro. Por eso, la práctica del silencio, de la atención, de la meditación, no es un lujo, es una necesidad. En un mundo que no para, parar se convierte en un acto revolucionario. Y lo más revolucionario que puedes hacer es reconectar contigo, con lo que eres de verdad, porque ahí está tu paz, ahí está tu fuerza, ahí está tu libertad. Escoger bien a una pareja es una de las decisiones más relevantes de la vida, especialmente cuando se trata de compartir un proyecto de largo plazo. Yo siempre he creído que hay dos dimensiones fundamentales que debemos considerar, la afectiva y la cognitiva. Es muy humano sentirse atraído por alguien, ya sea por su apariencia, su simpatía, su forma de moverse o de hablar. Esa primera chispa está bien, es natural, pero no basta. La atracción puede abrir una puerta, pero lo que sostiene una relación es otra cosa. Lo que verdaderamente importa, lo que da estabilidad,
lo que permite construir a largo plazo son los valores compartidos. Y eso no se detecta en las primeras conversaciones, eso se observa con el tiempo, en la forma en que una persona trata a los demás, en cómo afronta los conflictos, en cómo vive lo que dice. He trabajado con muchas personas que sufren en sus relaciones precisamente porque, aunque haya afecto, no hay alineación profunda. Si uno cree que la vida consiste en dar y compartir, y el otro cree que la vida consiste en acumular y ganar, tarde o temprano habrá fricción. No se trata de juzgar qué valores son correctos o incorrectos, sino de tener claro que si no se comparten, la relación tendrá grietas difíciles de sostener cuando lleguen los desafíos, porque vendrán. Ninguna relación está exenta de momentos difíciles. Por eso, en lo que yo llamo el nivel no negociable, los valores tienen que estar alineados. La forma de ver la vida, el respeto por el otro, la idea de lo que significa construir juntos, todo eso debe resonar entre ambos. Si no, el riesgo de ruptura es alto, incluso aunque haya cariño. Las creencias también juegan un papel muy potente en nuestra vida. Son esas lentes invisibles a través de las cuales interpretamos el mundo, lo que nos sucede, lo que somos capaces o no de hacer. Y muchas de esas creencias no son nuestras, las heredamos, nos las dijeron cuando éramos pequeños. A veces basta una frase mal dicha, una crítica repetida o una experiencia mal gestionada para que interioricemos una idea que nos condiciona durante décadas. Por ejemplo, si de niño alguien te dijo que eras torpe por romper algo, es fácil que hayas crecido creyendo que lo eres, aunque aquello fuera simplemente un accidente. Por eso me gusta invitar a las personas a que se hagan una pregunta muy poderosa. ¿Qué estoy creyendo para sentirme así? Y luego una segunda. ¿Qué necesitaría creer para atreverme a dar un paso? Porque las creencias se manifiestan en el cuerpo. Cuando una creencia te paraliza, tu cuerpo se tensa, se encoge, la respiración se altera. Es ahí donde puedes detectarla y empezar a transformarla. Y no hace falta hacer algo gigantesco. A veces basta con dar un paso pequeñito, el más pequeño que te atrevas a dar. Porque cuando das ese paso, aunque sea mínimo, algo cambia. Te das cuenta de que podías. Y al darte cuenta, rompes el hechizo de esa creencia limitante. Muchas personas superan barreras enormes solo por empezar a moverse. Porque la realidad suele ser mucho más generosa de lo que creemos. Pero nosotros no vivimos la realidad tal cual es. Vivimos la realidad según quienes creemos que somos. Y si creemos que no podemos, no lo intentamos. Y si no lo intentamos, confirmamos nuestra creencia. Es un círculo vicioso. La salida es ese primer pasito, no importa cuán pequeño sea, importa que lo des. También he aprendido que mantener un cerebro saludable es fundamental y que ese cuidado debe empezar cuanto antes. No es algo que deba preocupar solo a los mayores. De hecho, hoy en día vemos a muchos jóvenes que por sus hábitos ya están generando daños a nivel celular. El consumo excesivo de azúcar, por ejemplo, está provocando resistencia a la insulina en edades cada vez más tempranas. Eso impacta no solo en el cuerpo, sino también en el cerebro. La alimentación influye directamente en la forma en que pensamos, en nuestra capacidad de concentración, en nuestro estado emocional. Por eso hay que tener cuidado con lo que comemos, con lo que permitimos entrar en nuestro organismo. Alimentos procesados, bebidas azucaradas, harinas refinadas. Todo eso genera inflamación y esa inflamación afecta al cerebro. No lo digo yo, lo dicen estudios científicos muy serios. Y esa inflamación está detrás de muchos cuadros de ansiedad y depresión. Lo mismo ocurre con el sedentarismo. El cuerpo necesita moverse. No fuimos diseñados para estar sentados todo el día frente a una pantalla. El ejercicio físico no solo mejora la forma física, también mejora la salud mental. Eleva el ánimo, reduce la ansiedad, aumenta la oxigenación cerebral. Y luego está el sueño. Qué poco valor le damos al descanso. Nos han hecho creer que dormir es perder el tiempo, que el éxito requiere sacrificar horas de sueño. Nada más lejos de la realidad. Dormir es una actividad activa. Durante el sueño, el cerebro limpia toxinas, repara conexiones neuronales, consolida la memoria.
Si no dormimos bien, acumulamos residuos que pueden ser muy perjudiciales a largo plazo. Dormir poco no solo genera cansancio, también genera ansiedad, irritabilidad, dificultad para pensar con claridad. Y si a todo esto le sumamos la práctica del silencio, de la atención plena, de la meditación, el impacto es todavía mayor. Entrenar la mente para estar presente, para no quedar atrapado en los pensamientos, es una herramienta poderosa de bienestar. Aquí en el instituto trabajamos mucho con jóvenes en ese sentido. Les enseñamos a respirar, a observar, a estar. Porque cuando aprendes a estar, también aprendes a vivir. Y al vivir presente, te haces más fuerte, más sabio, más libre. También es clave cultivar la gratitud. Agradecer no es un acto religioso, es un acto de conciencia, es mirar la vida con una lente más amplia, porque cuando uno se enfoca solo en lo que falta, se siente pobre. Pero cuando uno se enfoca en lo que ya tiene, descubre que la vida ya está llena de regalos. A veces olvidamos que muchos de nuestros problemas serían el sueño de alguien más. Por eso es tan potente pararse 3 veces al día durante 1 minuto y preguntarse, ¿qué hay en mi vida que funciona? ¿Qué puedo agradecer hoy? Eso cambia el estado emocional. Eso cambia el cuerpo, eso cambia la vida. Y no menos importante es el respeto. Aquí convivimos personas de muchas nacionalidades, culturas, formas de pensar. Y lo que nos une no es que pensemos igual, sino que nos respetamos, que valoramos lo que el otro aporta, que queremos incluir, no excluir, porque al final el mayor determinante de la felicidad humana es la conexión. Puedes estar en el lugar más lujoso del mundo, pero si no te sientes acogido, si no te sientes valorado, ese lujo no sirve de nada. En cambio, puedes estar en un lugar muy sencillo, pero rodeado de personas que te ven, que te quieren, que te celebran, y ese lugar se convierte en un paraíso. La ansiedad se ha convertido en un tema crucial en la vida de muchas personas jóvenes. Lo primero que tengo que decir al respecto es que no hay que sentir vergüenza por tener ansiedad. Es un error pensar que es un defecto del carácter o que es algo que debemos ocultar. No, la ansiedad es una respuesta del cuerpo ante una sobrecarga emocional, mental o fisiológica. Es un mecanismo de defensa que se activa cuando nos sentimos en peligro, aunque ese peligro no siempre sea real ni inmediato. Por eso es tan importante hablar de ello, porque lo que no se expresa se enquista, y lo que se enquista duele. Si no se habla de la ansiedad, si no se reconoce como algo legítimo, no se puede empezar a sanar. Lo segundo que quiero subrayar es que se puede hacer mucho para reducir la ansiedad. Hay muchas herramientas al alcance de todos. Una de ellas es el ejercicio físico. Mover el cuerpo no solo fortalece los músculos, también libera endorfinas, mejora el estado de ánimo y reduce los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Otra herramienta es la meditación. La práctica de la atención plena, de estar en el presente, de observar sin juzgar, es una forma poderosa de aquietar la mente y recuperar la calma. También es fundamental cuidar la alimentación. Lo que comemos influye directamente en nuestro estado emocional. Los azúcares, los alimentos ultraprocesados, las bebidas estimulantes pueden aumentar la ansiedad. En cambio, una alimentación equilibrada puede tener un efecto calmante. Y por supuesto pedir ayuda. Nadie tiene que pasar por esto solo. A veces basta con hablarlo con un amigo, con un familiar. Otras veces se necesita el acompañamiento de un profesional. Pero lo esencial es saber que pedir ayuda no es señal de debilidad, sino de valentía. Porque reconocer que algo nos supera es el primer paso para salir de ahí. Y porque todos, absolutamente todos, hemos sentido ansiedad alguna vez en nuestra vida. No hay ser humano que se haya librado de esa experiencia. Así que no estás solo, no estás sola, y hay salida. Quiero hablar también de la cultura de la inmediatez. Vivimos en un mundo donde todo parece estar diseñado para que lo obtengamos al instante. Pedimos algo por internet y lo tenemos en casa en cuestión de horas. Enviamos un mensaje y esperamos una respuesta inmediata. Esto, que en apariencia nos facilita la vida, también nos está generando una profunda intolerancia a la espera. Nos cuesta cada vez más aceptar que las cosas importantes requieren tiempo, que los procesos humanos no se pueden acelerar con un clic, que madurar, sanar, amar, crear, comprender, lleva tiempo. Y ese tiempo es valioso, no es tiempo perdido, es tiempo necesario.
El problema es que cuando nos acostumbramos a que todo sea inmediato, cualquier demora nos frustra, y la frustración genera estrés, y el estrés, si se mantiene, daña la salud. Por eso es tan importante recuperar el valor de la paciencia, del esfuerzo continuado, del compromiso con lo que vale la pena aunque no dé resultados inmediatos. Porque lo más valioso de la vida, lo que realmente llena, lo que transforma, lo que perdura, no se consigue deprisa, se construye con constancia, con humildad, con amor. Y hablando de amor, me gustaría compartir una reflexión sobre el liderazgo. Muchas veces se piensa que liderar es mandar, imponer, controlar, pero número. Liderar, en su esencia más profunda, es servir. Es unir mentes y corazones en una dirección común. Es inspirar, es cuidar, es crear las condiciones para que otros florezcan. Y eso no se aprende en los libros de estrategia. Eso se aprende conectando con lo más humano de uno mismo. Por eso insisto tanto en las habilidades humanas, en lo que ahora llaman human skills. Porque ahí está la clave. Saber escuchar, saber empatizar, saber sostener el dolor ajeno, saber celebrar el éxito del otro. Todo eso es liderazgo. Y todos podemos aprenderlo. No hace falta ser director general. Hace falta querer influir positivamente en quienes nos rodean. Yo animo a los jóvenes a que se interesen por este tipo de liderazgo, a que no se conformen con dirigir procesos, sino que aspiren a tocar vidas, a dejar huella. Porque cuando uno toca el corazón de otro, ese gesto no se olvida. Y cuando muchas personas empiezan a vivir así, se crea una comunidad poderosa, una red de personas que se apoyan, que se elevan, que se transforman mutuamente. Esa es la verdadera revolución que necesitamos, una revolución del alma. Y para cerrar, solo puedo decir una cosa: confiad en vosotros, confía en ti, no te dejes contaminar por la mirada de quien no cree en ti, no te dejes reducir por etiquetas ni comparaciones. Dentro de ti hay una fuerza inmensa, un talento único, una luz que no se apaga. Solo tienes que creerlo, cultivarlo y ofrecerlo al mundo, porque el mundo necesita tu luz, necesita tu autenticidad, necesita tu coraje. Y sí, habrá momentos difíciles, habrá tropiezos, habrá dudas, pero cada vez que te levantes, cada vez que sigas, cada vez que elijas amar en vez de temer, estarás creando un mundo mejor, un mundo más humano, más justo, más consciente. Yo creo en los jóvenes, creo profundamente, porque veo su sensibilidad, su creatividad, su conciencia social, porque veo que no se conforman con lo que hay, que se atreven a cuestionar, a proponer, a construir. Y sé que con el apoyo adecuado, con la confianza necesaria, con los espacios donde puedan expresarse y formarse, van a liderar una transformación profunda, una transformación que no será solo económica o tecnológica, sino sobre todo emocional, ética y espiritual. Y ahí estará el verdadero cambio, porque un mundo más humano no será posible si no hay seres humanos más conscientes, y ese viaje empieza dentro de cada uno. Así que adelante, vive, sueña, ama, calle, levántate, pero, sobre todo, nunca dejes de creer que tú puedes ser parte del cambio que este mundo está esperando.